Este, ¿qué revisaron? Si los que a los que les dio tiempo de revisar sobre las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales en otro contexto. Yo lo puse a revisar y apareció que pues sirve en muchas ramas de ingeniería y también sobre todo en crecimientos de población. Y ya pues, más o menos busqué cómo se aplicaba y, por ejemplo, en las bacterias, que cierta población, cómo va creciendo en determinado tiempo, bajo qué condiciones, por ejemplo, en condiciones de que temperatura, del tamaño de población y todo eso, ahí es donde se usan las ecuaciones para, en vez de estar haciendo una tabla de cuánto crece minuto a minuto o hora a hora, poder sacarlo directamente de cuánto crece en 3 días o en determinado tiempo. Correcto, el crecimiento poblacional es un ejemplo. ¿Quién más? Bueno, también chequé lo del COVID, que decía que, bueno, ahorita algunos matemáticos han puesto algunos modelos igual para poder describir la dinámica de los contagios en una población ya cerrada y todo eso. Y también ayuda a determinar la velocidad en cómo en cómo se contagian los individuos. Correcto, también, sí, porque como les comenté, aunque no he revisado el modelo en particular, es muy probable que algún matemático, ingeniero o físico esté proponiendo un modelo, lo cual no quiere decir que su modelo sea confiable también, falta que lo compruebe con la experiencia su modelo, que lo coteje con la experiencia, pero de que si lo van a intentar es casi un hecho, ¿no? Entonces también esto sería una aplicación en la biología, en las epidemias, ¿no? No sé quién más, ¿alguien quiere comentar otra en específico? Los fenómenos de la naturaleza y de la sociedad, como la evolución de las poblaciones, y permite visualizar cómo cambian las soluciones dependiendo de la ecuación. También sirve para predecir el caos. Pero lo está leyendo, parece, o algo así, no importa. No, bueno, es más o menos como lo vi en los videos. Ajá, el caos que entendemos más, ¿qué entendemos o qué se entendió por Lo que caos? planteaban en el video era un modelo donde dos pelotas caían al mismo tiempo y de la misma masa, pero se comportaban de forma diferente, no tenían el mismo comportamiento. Ajá, ese no lo he visto, pero yo he visto el caos que resulta de un brazo de control, bueno, de un péndulo que tiene más de dos brazos, más de un brazo, creo. El movimiento del péndulo. ¿Alguien revisó alguno en mecánica? No, pero investigué un poco sobre lo que es el caos, la teoría del caos. Y es una ecuación que describe lo que sería un fractal, y cómo se va, primero empieza en cierto punto con valores eliminados y cómo después de cierto tiempo, por ejemplo, si midieras una población, empieza a fluctuar entre un número alto y un número bajo. Luego después, a cierto tiempo, vuelve a fluctuar entre cuatro puntos y después de un poco más se produce lo que se conoce como el caos. Es que ya no hay una curva básica, pero en realidad es que empieza a dividirse cada vez más y más y más hasta que es irreconocible las curvas. Bien, sí, también, más o menos, por ahí he visto lo que es en caos, la ecuación logística discreta, porque hay una ecuación que se llama logística continua y una logística discreta. Esa que comentas me parece que puede ser la logística discreta. Es así impredecible su secuencia para unos ciertos intervalos. Y entonces esto le llaman que hay una zona donde es
caótica. Eso tiene, Y ¿puedo sí, hablar? adelante. Bueno, eso Adelante. lo de los fractales tiene que ver con lo de, según he escuchado, de lo del efecto mariposa, ¿no? De que, por ejemplo, creo que el matemático que lo hizo, creo que observó que los datos, bueno, aunque a veces como que, ¿cómo se diría? Bueno, que decía que era como el aleteo de una mariposa porque el cambio, aunque era muy pequeño, pero creo que lograba cambiar mucho, creo. Sí, también tiene que ver con eso del efecto mariposa, ahorita lo podemos comentar en el contexto de nuestra ecuación. Ese es un principio también como que también te da indicios de que la ecuación diferencial es caótica. Una propiedad un tanto filosófica porque te dice que si por allá en China se mueve, o bueno, si por ahí en China, en el contexto actual, si por ahí en China un simio comió algo, afecta a todos. Eso es nada más que en lugar de simio, una mariposa. Si por allá en otro país aletea una mariposa, tiene una repercusión muy grande de manera global. También tiene relación muy bien. Otra aplicación, ¿alguien más? Pues Pues yo también, encontré un ejemplo muy específico, que habla sobre la ley de enfriamiento de Newton, en la que pues utilizamos ecuaciones diferenciales justamente para describir la velocidad de enfriamiento de un cuerpo con respecto a la temperatura de sus exteriores, cómo va a cambiar su temperatura con respecto al tiempo. Muy bien, ¿nos puedes compartir la referencia? Ah, lo vi en un Para, video. va bien en un video. Sí, está bien. Esa es también otra aplicación. También sería, yo creo que, ¿en dónde la clasificarías? ¿En qué contexto la clasificarías esa aplicación? Pues como termodinámica o física, ¿no? Biología también, ¿no? En una intersección tal vez de esas tres, ¿no? Bueno, yo menciono otra, por ejemplo, casi todas las ecuaciones que gobiernan la mecánica son ecuaciones diferenciales. Es decir, el movimiento de un brazo, de una extremidad, ingeniería civil, el peso que soportan las estructuras, lo modela también, lo rige una ecuación diferencial, es una ecuación diferencial de Euler, las vigas que le llaman, el pandeo de las vigas. ¿Quién más? Ahí parece que iba a comentar alguien más. no, iba a comentar el mismo ejemplo de la compañera. Muy bien, La oferta y demanda. Oferta, demanda. Ajá, por ejemplo, tenemos por ejemplo, petróleo y tenemos un tiempo, entonces podríamos decir que va a variar en función del tiempo, por lo tanto, el petróleo sería dependiente del tiempo. Además, ahí hay que tener cuidado porque eso también se estudia en algo que se llama series de tiempo. Y una serie de tiempo es un conjunto, digamos, de datos, ¿no? O también se estudia en otras disciplinas, ¿no? Ahí habría que mencionar la ecuación diferencial que le están adaptando al precio, ¿no? Sí hay propuestas, nada más hay que revisar más específico cuáles, o puede revisar, si quiere revisar el precio de los activos, revise una ecuación que se llama la ecuación de Black-Scholes. Profe, Sí, adelante.
Perdón que lo interrumpa, discúlpeme. Me mandó mensaje una compañera que dice que lleva entre 10 y 15 minutos esperando, pero que no la ha podido a... Si es que como comparto la pantalla, me tengo que regresar a ver, pero que lo intente, ahí está. Ahí está. Ya le di. Gracias, profe. Bien, entonces con esto nos podemos dar una idea de lo que comentaba yo ayer en la introducción, ¿no? Se trata de, esta materia tiene una repercusión en casi todas las áreas, ¿no? Y lo que tratan es precisamente de lo que hablaba. O sea, el mundo es cambiante, el mundo deviene, el mundo se transforma en cada momento, nada está estático, según siguiendo el principio de Heráclito. Entonces, todo está sujeto a cambio, y como todo está sujeto a cambio, todo está sujeto a ser modelado mediante una ecuación diferencial o una ley del cambio. Entonces, en su contexto, en las ecuaciones que interesan, lo que se interesan, por ejemplo, son las ecuaciones de fluidos, son las ecuaciones de la mecánica, las ecuaciones de la termodinámica, y cada que encuentren una, ahora pueden, pues se espera con el material que vamos a ver, que la puedan clasificar, que la puedan entender, y que entiendan que el proceso de solución también no es un proceso unificado. ¿Qué quiero decir con unificado? Que hay una manera de resolver cualquier ecuación. Son cosas que se esperan. Entonces vamos a seguir con mi ejemplo. ¿Alguien más tiene otro ejemplo antes de empezar? No, bueno, entonces voy a seguir con mi ejemplo de donde me quedé. Entonces vamos a recapitular. Esto es lo que acabo de comentar. Tengo el problema de las curvas de persecución. ¿Alguien revisó más sobre las curvas de persecución? Yo le di una... Adelante, adelante. Perdón, le digo que yo también revisé así un poco sobre eso y pues simplemente nos demuestra que la curva de persecución es de... Bueno, yo lo vi en ejemplo de un carro y un perro, que dice que se supone que en algún momento se tienen que unir las dos líneas, tanto el carro como el perro que va en cierta dirección, y que como el perro no es consciente de que él debería de tomar otra ruta para poder llegar al carro más rápido, simplemente lo que hace es ir atrás de él hasta que en un determinado punto las dos líneas se unen, pues. Ajá, también. Sí, sí. Bien, también es también cambiando los entes de la ecuación, ¿no? Siendo en lugar de ahí el que persigue es el perro, y el auto es el que es el perseguido, ¿sí, no? Sí, 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 sí. Entonces, sí, miren, como comento, ese problema es de 1700. Desde entonces se ha planteado ese problema, y hasta la fecha, pues se sigue estudiando, van constantemente viendo nuevas aplicaciones o tratando de hacer generalizaciones a este problema de la persecución. Entonces, tenemos a alguien que persigue, un objeto que persigue y uno que es perseguido. Los dos están moviéndose en un sistema dinámico que cambia a través del tiempo. Las dos hipótesis que se plantean para formular las ecuaciones son: el que persigue se dirige hacia el perseguido, y la velocidad del que persigue, en este caso del zorro, es directamente proporcional a la velocidad del conejo. Esas son las dos hipótesis de las que se obtienen las ecuaciones que dan pie a las curvas de persecución, ¿no? Ahora, entonces, esto se plantea inicial. Voy a recapitular rápidamente lo que hice ayer. Esto se plantea de manera vectorial. ¿Qué quiero decir con vectorial? Estoy
colocando los movimientos del zorro y del conejo en el plano, pero dependientes del tiempo. Cada una de sus coordenadas depende del tiempo. Por ende, para cada instante de tiempo tengo un vector que da la posición del que persigue y el perseguido. Entonces, ahora las propiedades que me está dando el problema me indican que el vector tangente del zorro se dirige hacia lo perseguido, hacia el conejo, y eso me da pie a una ecuación que es esta primera, en la que la diferencia entre el vector c menos el z es el vector tangente, y que normalizados tienen esta forma. Normalizar quiere decir que estoy haciendo que esos vectores tengan norma 1. Ahora, la segunda propiedad me dice que la norma del vector tangente es el vector velocidad, es la velocidad del zorro, es proporcional. K veces es una constante de la norma del vector posición del conejo. Ahora ocupo eso en la ecuación anterior es la que estoy normalizando, y entonces despejo z' de t, y eso va a ser esta ecuación. Esta ya es nuestra primera ecuación diferencial. Esa es ya, digamos que la ecuación diferencial que rige el movimiento del que persigue y el que es perseguido, del zorro y el conejo. Ahora aquí falta indicar algo que se va a conocer como una condición inicial. Una condición inicial es en qué momento del tiempo parten cada uno. Nosotros para el problema vamos a suponer que el conejo parte del origen en el instante de tiempo 0 y se mueve de manera vertical hacia arriba, sobre el eje de las Y. Y vamos a suponer que el zorro parte del punto horizontal C,0 con un C positivo y describe una curva de persecución. Ahorita vamos a ver las gráficas de las curvas de persecución. Entonces, son las hipótesis para poder especificar más la ecuación diferencial. Esta que está aquí ya es una ecuación diferencial, repito, porque ya involucra las derivadas de una magnitud, en este caso de la posición del zorro y de la posición del conejo, y de la norma de la posición del conejo. Entonces, esto es lo que comenté. El zorro se mueve de manera horizontal siguiendo el eje vertical siguiendo el eje de las Y, y el zorro parte del punto C,0. Tengo los valores específicos para estos movimientos, las normas, la norma del vector tangente, y voy especificando más el movimiento de las ecuaciones diferenciales. Tengo este sistema de ecuaciones diferenciales. Aquí cabe hacer la observación que no es una sola ecuación diferencial, es un sistema de ecuaciones diferenciales. Es decir, son dos. Una para el movimiento en X y otra para el movimiento en Y de la posición del zorro, del que persigue. Refino esto y voy haciendo cambios usando reglas del cálculo, que es la regla de la cadena. Y obtengo una ecuación diferencial que es ya solo una, no dos como las que tengo aquí. Estas son dos, y a través de hacer una reducción mediante la regla de la cadena, obtengo una, que es esta. De esta voy a quitar la dependencia del tiempo, y voy a hacerlo también usando la regla de la cadena con la longitud de curva. Y obtengo una ecuación diferencial en la cual es de segundo orden, esta que está aquí. Ahora, para esta voy a hacer un cambio de variable en donde la primera derivada le voy a llamar b, y voy a obtener una ecuación diferencial que ya es una de las que vamos a introducir y que es una de las más generales que se pueden resolver, que se llaman las separables. Entonces, obtengo esta ecuación separable kx, primera derivada igual a radical de 1 más b cuadrada. Esta ecuación ya la puedo resolver por un proceso de integración que le voy a llamar, ya se puede resolver por un proceso de integración y se llama ecuación separable. Ojo con estas ecuaciones porque son las que más rápido se puede integrar cuando detectas
su forma. ¿Por qué le estoy llamando ahí separable? Porque yo puedo pasar, hay dos variables en cuestión, la B y la X. Yo voy a pasar todo lo que tenga B de un solo lado y todo lo que tenga X del otro lado, ¿no? Y después de haber hecho eso, ya voy a integrar cada uno de los lados correspondientes y obtener el valor específico de B. Entonces ahí lo que estoy haciendo es lo que estoy diciendo en palabras, estoy separando, porque ya me di cuenta que es separable. ¿Cómo te das cuenta que es separable? Cuando puedes separarlo. Entonces, vale la pena mencionarlo. Entonces, paso todo lo que tenga X. Primero multiplico por el diferencial de X. Toda la ecuación, ambos lados. Ahí está del primer paso al segundo es una multiplicación por dx. Luego me fijo que el b', que es la derivada de b por dx, es el diferencial de b por definición. Ahora tengo del otro lado el radical, ¿no? Entonces ahora paso kx dividiendo del lado derecho y el radical dividiendo del lado izquierdo. E integro. Se dan cuenta, ya son integrales que dependen de una sola variable cada una. Eso es la separabilidad. La del lado derecho es un logaritmo y la del lado izquierdo es el arcoseno hiperbólico. Bueno, aquí me detengo por si tienen alguna duda con esta separación. Yo tengo la M prima, ¿de dónde surge? Las m son constantes que resultan es la constante de integración de cada integral. Ah, ok. En vez de C le ponen la M. Ajá, y son dos. Una por la integral de la izquierda y una por la integral de la derecha. Ah, ok, ok. Y ya, entonces... ¿Le adelante. pudiera subir un poco hacia arriba para tomar una captura al principio donde empezó el desarrollo? Ahí. Sí, ahí. Gracias. Ajá, entonces, ahora, ya cuando no tienes integrales, aquí todavía me falta, ya es la solución, ya no tengo integrales, ya tengo, ya no tengo integrales, pero aún no tengo la B despejada. Eso se va a llamar que la solución es implícita. Implícita porque la B, si se dan cuenta, está en términos del arcoseno hiperbólico. Pues hasta la última línea se llama solución implícita. Pero en este caso sí puedo despejarla tomando el seno hiperbólico de la parte derecha. Tomo el seno hiperbólico de la parte derecha, entonces eso va a ser B y ya la tengo de manera explícita. Por eso lo estoy agregando aquí, solución general implícita, y la que sigue es explícita. Ya tengo la B despejada. La B es la variable dependiente, la X es la independiente. Entonces reordeno la B, ya la tengo de manera despejada. Reordeno la B y me voy a arrastrar una constante W, que la W es la suma o la diferencia de las M's que salen de las constantes de integración. Ahora, yo tengo una condición inicial. La condición inicial es que el zorro parte del punto C,0, lo cual quiere decir que la posición en el punto C es 0. Y también quiere decir que la velocidad del zorro en el momento C, en el instante tiempo X igual a C, es 0. Entonces tengo que usar esa condición para determinar el valor de esa W. Esto lo voy a hacer aquí. Aquí lo estoy indicando. La velocidad en el punto C es 0. Entonces eso tiene implicaciones.
Implica esto, implica que la anterior puedo encontrar el valor de la Q la estoy llamando E a la W, y entonces la Q sería 1 entre C a la 1 entre K. Entonces ya estoy obteniendo una solución que va a ser particular porque le estoy agregando la condición inicial y ya no va a haber constantes. Entonces esa solución particular es esta. La B es un medio de X sobre C a la 1 entre K menos C entre X, 1 entre K. Ahí la dependencia está en el parámetro C. El parámetro C es el punto donde empieza a moverse el zorro. El zorro parte del punto C,0. Bien, entonces ahora tengo que volver a integrar una vez más porque la B es la derivada de X. Entonces hay que hacer estas dos integrales. Estoy indicando aquí. Las realizo. Esto es lo que aquí nos quedamos. ¿Logrará el zorro alcanzar el conejo? Bueno, tengo que dar el valor particular de la Y, haciendo estas dos integrales y luego graficando esas funciones que resultan. Bueno, entonces primero empiezo a hacerlo. Tenemos dos casos en base a K. Si se dan cuenta, de aquí observen que si K es igual a 1, esta segunda integral se vuelve un logaritmo. Pero si K es distinto de 1, K recuerden que es la velocidad, la constante de proporcionalidad de las velocidades. Si esa K es distinta de 1, entonces la integral ya no es un logaritmo y la integral es una integral de una potencia. Entonces tengo que partir estas integrales en dos, cuando K es igual a 1 y cuando K es distinto de 1. Entonces empecemos con el K igual a 1. Primero realizo las integrales, ¿no? Y es la integral, estas dos integrales. Entonces hago la hipótesis. Si K es distinto de 1, estas dos integrales son potencias. Y le agrego un J, que son la acumulación de las dos constantes de integración de las dos integrales. Ajá. Entonces, si K es distinto de 1, la Y tiene esta forma, pero aún así tengo que determinar la J, si no, no voy a poder graficar. Pero de nuevo voy a usar la condición inicial, que me dice que el zorro en el punto C vale 0. Entonces sería Y de X, Y de C es igual a 0, y tiene esta implicación. Eso implica que la función anterior es igual a 0 en el valor X igual a C, y de ahí despejo la J. Despejo J, y la J encuentro que es CK entre K cuadrada menos 1. Por lo tanto, cuando K es distinto de 1, la función tiene esta forma. Esta es la forma que tiene. Ahora sigo con el caso igual a 1. Si K es igual a 1, la segunda integral se vuelve un logaritmo. Y también tengo una constante de integración que es una J. Vuelvo a usar la condición inicial Y en C igual a 0 para determinar J, lo cual implica que J tiene este valor C entre 2, logaritmo de C, menos C cuadrada, 4C. Eso sustituyo la J en la C, y la C, si K es igual a 1, tiene este valor, esta forma. Entonces ya tengo los dos casos. Entonces ahora voy a ver cómo se observan esas curvas de persecución graficando. Entonces vamos a empezar con K igual a 1, pero tengo que... Bueno, ahí lo volví a escribir cuánto vale la función cuando es K igual a 1. Entonces, la gráfica. ¿Cuánto es la gráfica de Y de X para K igual a 1? Supongamos que el zorro hay que darle un valor a la constante C. Supongamos que parte del punto 50,0.
Ahí empieza la persecución, de ahí arranca persiguiendo a la presa. En los otros contextos son los misiles, los barcos, los aviones, para el instante de tiempo T0. Entonces hay que graficar la función y de x igual a x cuadrada menos 50 al cuadrado entre 200 menos 25 por logaritmo de x entre 50. Estoy bajo la hipótesis de que las velocidades, ojo, son la constante de proporcionalidad son iguales. Tanto el zorro como el conejo llevan la misma velocidad. Entonces así vemos cómo se comporta la gráfica y aquí está. ¿Qué observamos de la gráfica? La parte vertical que está en rojo es el movimiento del conejo o de la gacela. Y la curva que está en azul, esa es la curva que sigue el león o el zorro. ¿Qué observamos? ¿Que sí lo alcanza? Aparentemente, pero esto no nos lleva a una conclusión de que lo alcance. ¿Por qué? Porque la gráfica parece tener una asíntota. Nunca lo toca, parece. Nunca lo toca. Y ahora, sería de manera, a ver, hay que preguntarnos, ¿sería de manera oportuna decir que sí lo alcanza si llevan las mismas velocidades? No, profe, porque necesita una aceleración para alcanzar al... Si parte de cero, necesita una aceleración para alcanzar al conejo. Ajá, entonces como que sería un poco contradictorio si llevan las mismas velocidades que uno lo alcance, ¿no? Entonces, vamos a ver, entonces por la forma de la gráfica, el punto que me interesa es el límite cuando la curva azul tiende a cero, cuando la X tiende a ser cero. ¿No es así? Entonces vamos a ver cuánto vale ese límite. Entonces, reviso. Me interesa saber cuánto vale el límite cuando X es igual a cero. ¿Cuánto vale esa función si es que es continua? Si la función, es decir, si la curva que está en azul es continua en el punto cero, es decir, no tiene una asíntota, pues sí quiere decir que cruza el eje de las Y's y entonces sí alcanza al zorro, al conejo. Pero si no, pues quiere decir que ahí en la gráfica me indica que sí pareciera que sí lo alcanza, pero no lo alcanza, tiene una asíntota vertical. Entonces veo cuánto vale el límite, y ese límite de Y es el límite de x cuadrada menos 50 cuadrada entre 200, son dos límites. El primero es sin menos 50 al cuadrado entre 200, y el segundo es el problema, porque el segundo, por la forma de la función, tiene un logaritmo de x cuando x tiende a cero. ¿A dónde tiende el logaritmo de x en el límite cuando x tiende a cero? ¿Es infinito? A infinito, a menos infinito, por la forma del logaritmo tiene a menos infinito, pero multiplicado por el menos 25, entonces tiende a infinito. Por ende, infinito más la constante anterior sería infinito, positivo. Por lo tanto, el zorro en el punto x igual a 0, que es el que estamos inspeccionando, cada vez que te acercas al 0, el zorro crece, está tan cerca del conejo, pero no lo alcanza. Entonces, ahí con esta justificación podemos argumentar que no es la curva de persecución tiene una asíntota vertical ahí. Entonces, al final de cuentas, se juntan y siguen un mismo camino, pero no se tocan. O sea, No lo nomás alcanza. va atrás de él. Exactamente. Está muy, muy cerca, es paradójico, ¿no? Como lo de Aquiles que como se comentó ayer.
Estás muy cerca de la tortuga sin alcanzarla. Bien, ahora pasemos al caso K distinto de 1. A ver, esa es ya otra función. Para el caso K distinto de 1, la función es esta. Entonces yo tengo que darle valores de nuevo a C y a K. Si estoy suponiendo que K es distinto de 1, la constante de proporcionalidad es distinto de 1, voy a suponer que son 2 veces, la velocidad del zorro es 2 veces la velocidad del conejo. Y voy a suponer que también que parte del movimiento del zorro parte del 50,0 en el punto, en el eje de las X, en el punto 50. Entonces, la gráfica la función que hay que graficar sería esta. Con esos valores. Bien, pues entonces, observemos ahora qué pasa en esta gráfica. Es una gráfica parecida, pero ¿qué observamos? ¿Que ahí sí lo alcanza o que sí topa la...? Sí, cruza la Y. Exacto. Lo Ahí alcanza más rápido. lo alcanza más rápido. Y es más, observamos la trayectoria que sigue. Yo creo que esto es también la importancia, por ejemplo, en los misiles, ¿no? Que te interesa saber en qué momento vas a interceptar, ¿no? Porque, bueno, no sé si vieron que había no sé, hace unos meses había unas noticias sobre unos misiles. Acero. Ajá, o sea, si tú te estás defendiendo de un ataque de misiles, te interesaría saber en qué momento vas a interceptarlo, ¿no? Sí, era un ataque con drones. Bueno, son los drones los que chocaban a los misiles. Exacto, entonces No, sí profe, es importante. fue el globo de acero de Israel, que es el sistema de Ajá, antimisiles infalible del mundo, más infalible del mundo. exacto, entonces ese sistema antimisiles, aquí nos damos cuenta que es importante saber en qué instante, en qué momento es el que va a ser va a interceptar, en qué momento lo va a atrapar. Entonces, bajo este modelo, pues aquí podemos ver que en el tiempo, aquí no tenemos el tiempo, por cierto, no lo estamos dejando en términos del tiempo, las gráficas están en términos de la posición. La variable X significa la variable X de movimiento del zorro, la variable Y de movimiento del zorro. Falta aquí la inclusión del tiempo. Es decir, el punto X igual a 0, ¿en qué momento del tiempo está? Pero bueno, bajo esta trayectoria, bajo esta hipótesis de que la por constante de proporcionalidad sea distinto de 0 y que sea igual a 2, sí lo alcanza. Y lo podemos ver con el comportamiento también del límite y el valor de la función en el punto X igual a 0. Entonces el límite, aquí el límite es 33.33. Lo cual no quiere decir que sea ese valor, hay que ver que la función es continua ahí. Y me fijo que y en 0 es 33.33, por lo tanto la función es continua en el punto x igual a 0, y por lo tanto en ese punto el zorro alcanza al conejo. Bien, esas serían las dos gráficas. Y esa sería la respuesta a la pregunta de si lo alcanzará o no. La respuesta sería depende de la velocidad. Si la velocidad es igual a 1, para fines prácticos, pues no me sirve porque no lo vas a alcanzar nunca, o al menos el modelo teóricamente nunca lo vas a alcanzar. Vas a estar muy cerca, pero sin alcanzarlo. Y por lo que se ve, si la velocidad, aquí fue 2 veces la velocidad, si la aumento, lo vas a alcanzar más rápido.
Bien, bueno, aquí voy a hacer otro más comentarios. Estas gráficas las saqué con un sistema de cómputo. Entonces, si se les pide, más o menos esta es la forma en que la presenten. Hay mucho software que grafica, pueden usar está el Desmos, ¿lo conocen? Ese está rápido también. Symbolab. Bien, aquí termina este primer modelo introductorio. Entonces, comentarios finales. ¿Tienen algún comentario final sobre este primer modelo, las curvas de persecución? No, profesor. Bien, entonces, ¿qué es una ecuación diferencial ordinaria? De nuestro problema, vamos a sacar la definición. ¿Qué es una ecuación diferencial ordinaria? Una ecuación diferencial ordinaria es una ecuación que involucra a una función y a derivadas de esa función. Voy a ir señalando las ecuaciones diferenciales de nuevo, las que intervinieron en este ejemplo, en esta aplicación. Entonces, ¿cuál es una primera ecuación diferencial? Pues esta, la general, ¿no? La general es esta. Esta es una ecuación diferencial. Una ecuación donde hay una igualdad, o sea, ecuación viene equa, es un prefijo que es igual a dos cosas, y en esas cosas que estás igualando en diferenciales. Profesor, ¿Cuál es otra? Adelante. ¿puede volver a repetir lo último que está diciendo, de la ecuación diferencial? Porque se le trabó y se le dejó de escuchar un momento. Gracias. Una ecuación diferencial, ¿ahí me escucha? Sí, ahí ya. Una ecuación diferencial es una ecuación en la que participa una función de una variable y derivadas de esta función. Sí, sí. Entonces, ¿cuál es otro ejemplo? Esta. Aquí hay una función que está de por medio, que es la y en función de x, y está participando en la ecuación la primera derivada. ¿Cuál es otra ecuación diferencial? Esta. Aquí está la función y que depende de x y está participando la segunda derivada y la primera derivada de t con respecto de x. ¿Cuál es otra ecuación diferencial derivada de esta? Esta que está acá. Aquí es una ecuación diferencial en la que está participando la función y que depende de x. Su primer derivada aquí en el radical es y'. La prima indica lo mismo que la derivada de y con respecto de x y está participando la segunda derivada. También. Ese es otro ejemplo. Aquí esta también es una ecuación diferencial. Se está colocando la variable b que depende de x. Está participando la función b y está participando la primera derivada de b, generando esta ecuación diferencial. Esta tiene una propiedad, además de ser, esta es una ecuación diferencial, orden 1 y separable. Separable porque aquí la puedo separar. Y la pude integrar. Esos que estoy mencionando son los ejemplos de ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, vamos a ver su estructura, su forma. Vamos a ir revisando, ¿no?
Esto ya. Entonces, vamos a decir que tengo que una ecuación diferencial es una forma de relacionar a una función, su variable independiente y sus derivadas. Por ejemplo, en casos en los que puedo despejar una enésima derivada, el n es el orden de la ecuación. Entonces, por aquí tengo más ejemplos. Entonces, mire, por aquí tengo más ejemplos, ¿no? Y', estos se pueden ir creando de manera arbitraria, o sea, tú puedes ir formando ecuaciones diferenciales, digamos, de manera amplia, nada más creando esta relación que, definiendo el orden de la ecuación, por ejemplo, empiezo aquí, orden 1, y' más x seno de x entre y igual a y al cuadrado. Este es un ejemplo. Y' igual a 10, es otro. X por y' elevado a la segunda derivada menos 2 más 1 igual a 0, es otro ejemplo. Y igual a la 2020, derivada 2020 de y sobre y más seno de y igual a x, otro ejemplo. Raíz cuadrada de la primera derivada menos 3 menos raíz de y elevado a la y' igual a y, es otro ejemplo de ecuación diferencial. Ahora voy a mencionar el orden de cada una, es decir, la derivada de grado o orden, valga la redundancia, que participa dentro de la ecuación. En la primera, la mayor derivada que participa es orden 1. Entonces, la ecuación es de orden 1. En la segunda, también de orden 1. En la tercera, ejemplo, orden 2. En el cuarto ejemplo, la derivada de mayor orden es la 2020. Entonces, es orden 2020, 2020. El siguiente, orden 1, y ya. Cuando agrego una condición inicial, como en el caso del movimiento del zorro, que parte del punto C, 0 o de cualquier otro punto, se llama una condición inicial impuesta a la ecuación, lo cual ya se va a llamar un problema de valor inicial. Bien. Aquí me voy a detener y quiero ver si tienen preguntas con esta definición. Bien, entonces vamos a seguir. Observen que a lo largo de nuestros estudios siempre nos topamos con esa palabra, ecuación, 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 ecuación. Entonces, aquí tengo una tabla donde estoy proponiendo un tipo de ecuación y me voy a fijar en el tipo de ecuación y su ente solución. Por ejemplo, en la primera línea, en la primera fila tengo una ecuación que es algebraica, derivada de un polinomio. Y su ente solución es un número real o un número complejo que valida esta ecuación. En la segunda fila tengo una ecuación que no es algebraica porque involucra funciones trascendentes como el logaritmo y la tangente, igual a 0. Su ente solución es un número real que satisface la ecuación. Bueno, ¿me están escuchando bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, se escucha. Bien, entonces, en la tercera fila, las primeras dos filas no son diferenciales, son ecuaciones, pero no son diferenciales porque no incluyen derivadas. La tercera fila es un ejemplo de una diferencial, puesto que ya involucra a una función y que depende de x o del tiempo, o de otra variable, y su primer derivada y su segunda derivada. Entonces, con esto lo que quiero es que comparen ecuaciones que son algebraicas, ecuaciones que son no lineales y ecuaciones que nos competen a la materia, que son diferenciales. El ente solución de una ecuación diferencial no es un número, no es un escalar, es una función que valida la ecuación diferencial en un cierto intervalo. Por último, la cuarta fila
La cuarta fila lo que indica es una ecuación que, si bien sí es diferencial, no es ordinaria. ¿Quién explica por qué no es ordinaria? Bueno, no es ordinaria porque aparecen, bueno, ¿cómo se llama? Es una ecuación diferencial parcial, ¿verdad? Correcto. Bien, sí. Entonces, eso se sale del tratamiento del curso, eso amerita otro curso, ese se llama curso de ecuaciones diferenciales parciales. No quiere decir que no van a aparecer derivadas parciales en nuestro curso, sino quiere decir que eso es un tema de otro curso, pero que también se pueden abordar, pero es una diferencia entre cuándo es ordinaria y cuándo no es ordinaria. Aquí la función, si te das cuenta, es de dos variables. Pero mucha de la teoría que se ve en las ecuaciones diferenciales ordinarias también se necesita en las otras ecuaciones, en las ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Entonces, ahora, el lente solución de la cuarta fila también no es un número lo que resuelve esta ecuación, lo que resuelve es una f, es una función de dos variables que valida la ecuación. Entonces, con eso quiero comparar esos tipos de ecuaciones. Y el ente solución, que se entienda que la solución de una ecuación diferencial es una función o funciones, plural o singular, que validan dicha ecuación. Por ejemplo, para el caso del zorro y del problema de la persecución, las soluciones pues dependían de la velocidad y del punto inicial. Aquí vamos a regresarnos. Las soluciones, ¿dónde está la forma de la solución? Por ejemplo, esta, cuando la k es distinta de 1, es una función. Para cada valor de k y cada valor de c tengo una función. Entonces, esta familia de funciones resuelve el problema de la persecución cuando k es distinto de 1. Esta otra familia de funciones, esta de aquí, resuelve el problema de la persecución cuando k es igual a 1. Obviamente aquí depende del parámetro c. Entonces, el ente solución de una ecuación diferencial es una función o una familia de funciones. Entonces, una ecuación no siempre va a dar una función, puede dar dos o tres como resultado. Exacto. Puede tener como solución, exacto, más de una función. Puede ser una familia la que resuelve la ecuación diferencial. De igual forma como en esta ecuación en la primera fila. En la primera fila, ¿cuántas soluciones tiene esa ecuación algebraica? Tantas como la potencia de mayor orden, que es 101. Entonces tiene 101 raíces, que son números reales o complejos. Entonces aquí también salen otras cosas. Por ejemplo, fíjense en la ecuación 1, sí tengo un teorema. ¿Alguien sabe el nombre del teorema? Para raíces de Descartes. De polinomios, que valida las raíces de polinomios. ¿De Descartes? No. No. Bueno, de tarea, por favor, revisan qué dice el teorema fundamental del álgebra. De la aritmética, perdón. Ese teorema me asegura que sin necesidad de que resuelvas la primera ecuación, hay 101 raíces. O sea, 101 soluciones.
Pero en cambio, en la segunda fila, la ecuación ya no tiene forma algebraica, ya no tiene polinomios, por ende ya no puedo usar ese teorema. Entonces, estoy ahí a priori, sin saber si hay una solución. Lo mismo pasa con la ecuación diferencial. A priori no sabes si existe. Estás como que lo que primero que se te viene a la mente es que sí existe, ¿no? Como o a lo mejor tal vez no a todos, pero en la segunda fila, repito, es una ecuación que no es diferencial, pero no sé ni siquiera si existe la solución. ¿Cuál sería una manera de ver si existe la solución? Resolviéndola. Sustituyendo. Resolviéndola, pero resolviéndola, ¿qué implicaría? Despejar la X, y así como está la ecuación en la segunda fila, no parece estar inmediato que puedas despejar la X. Es más, parece que ni se puede despejar, porque siempre te va a quedar en términos de X del otro lado. Tendrías que analizarla y tendrías que, bueno, alguien mencionó otra idea, que es la de dar valores, ¿no? Hacer una iteración. Dar valores, pero ahí tendrías que probar todos los números reales, ¿no? Otra forma sería, pues que intentes graficar, ¿no? Si la graficas, ¿cómo te darías cuenta si tiene o no solución? Si haces una gráfica como la que hice aquí. Pues depende donde los puntos donde se una. Ajá, por ejemplo, ahí donde se ve la raíz de la gráfica en azul. En el veintitanto, 30 por ahí. En el 50. En el 50, porque es donde vale 0. Ah, ya, sí, sí. Entonces, si yo pudiera graficar esa función del lado izquierdo de la segunda fila y pudiera yo ver cómo corta el eje de las X, si es que lo corta, pues ya estaría yo en posición de decir que sí, ahí está una raíz, pero si no tengo la gráfica, si la gráfica está por arriba del eje de las X, pues no va a haber raíz. Sería una manera de ver, darte una idea si tiene o no raíces. Otra es, repito, analizar el dominio de la función y su contradominio. Bien, pues vamos a continuar con estos ejemplos. Pero por hoy lo vamos a dejar aquí. No sé si tengan alguna duda final. Profe, Es respecto, es respecto a la tarea. Entonces, esa tarea se investiga y se la mandamos a su correo. No, a propósito de eso, no, nada más quiero que la tengas presente para que, si te la pregunto en algún cuestionario esto, puedas argumentar por qué y puedas referenciarla. profe, yo tengo una duda. ¿Podría repetir nada más lo que comentó de cómo sabemos si tiene una solución respecto a la gráfica? Dijo que se cruzaba. Ajá, me decía que, por ejemplo, si, esta gráfica que está aquí, ¿dónde puedes ver cuál es la raíz? Pues es donde la gráfica en color azul corta al eje de las X. La raíz se llama el punto donde la función es 0. Entonces, a juzgar por esta gráfica, ¿dónde estaría la raíz? Pues, tal y como lo planteamos, la raíz debe de estar en el punto 50, porque de ahí parte el zorro, ¿no? En el 50 tiene posición 0.
en las Y's. Entonces aquí gráficamente puedes dar cuenta, te puedes acercar y aquí en 50 pues vale 0, ¿no? Y así, si tú graficas una función, aquellos valores de la gráfica que cortan el eje de las X son las raíces. Ah, ok, gracias. Bien, entonces a propósito entonces de esta tarea, mañana voy a revisar esa parte del cuestionario que quiero hacer, de esa actividad que quiero realizar. Entonces, no sé si me conecte entonces temprano, por eso, si no, nos conectamos la siguiente semana, el día lunes. Voy a hacer voy a revisar esa parte, entonces nos conectamos el siguiente lunes. Ok, profesor, está bien. Sí, entonces nada más estén por ahí atentos a su correo para lo que les envíe. No hay ahorita como tal alguna actividad, pero pues se les va a estar informando. Sí, profesor, está bien. Perfecto, profesor, muchas gracias. Sí, entonces sería todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana. Buenos luego. días. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profe, que tenga buen día. Luego, profesor. Gracias a ustedes. Buenos días.